¿Qué les pareció la lectura de el fragmento de la novela de Charles Dickens, Oliver Twist? Cuéntenme sus comentarios, dígame. Listen, es una lectura muy bonita porque deja una enseñanza. ¿Ok? ¿Cuál enseñanza recibiste tú? O sea, que no hay obstáculos para salir adelante y ser alguien en la vida. Ok. Oliver Twist. Está bien. ¿Alguien más desea compartir una apreciación general sobre la lectura? Bueno, vamos a ir resolviendo con ustedes la tarea. Ya para este punto, la mayoría de ustedes debió haber subido la tarea, ¿no? Justo esta tarea de Oliver Twist. Ya la mayoría la debieron haber subido. Porque era de subirse máximo hasta, me parece que esta era hasta el día lunes. El día lunes que tuvimos feriado, me parece que hasta ese día se podía subir la tarea para yo recibírsela sobre 10. Lo que voy a hacer ahorita con ustedes nada más es repasar la información para concretar más el conocimiento respecto a esta novela. Entonces voy a empezar a revisar con ustedes. Esto tenían que haber resuelto en la tarea. La primera pregunta dice, lea detenidamente el fragmento, o sea, y cree una continuación para el texto. Cuéntenme, unas 2 o 3 personas que quieran compartir cuál es la continuación que crearon para este texto. Que nos quieran leer. Señor Catucuamba, tienes la palabra. Licenciado, muy buenas noches. Dice, no le fue muy positiva la muerte de su madre y vivir en la calle. Fue muy duro para el pequeño Oliver. Está bien. Es una continuación bastante apropiada a lo que estaba escrito anteriormente. Natalia, por favor, compártenos qué escribiste tú. Listen, yo escribí que, o sea, el niño se llama Oliver Twist, que creció hasta cierto tiempo llevando una vida miserable. A sus 12 años viajó a Londres para buscar una vida mejor, pero lo obligaron a entrar en una banda delincuencial donde robaban pertenencias, pero después de un tiempo Oliver conoce a un señor llamado Brownlow, que lo ayuda a salir de la banda y se convierte en su tío abuelo y le da a Oliver un techo, comida y estudio. Chévere, chévere. Tú consultaste de qué trata la obra. Está bien. Sí, Listo. Lo que hayan puesto de continuación, pues está bien. Está a criterio de ustedes aplicar la imaginación y haber entendido el texto anterior para poder, en al menos 3 líneas, escribir una pequeña continuación para esa historia. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice, infiera el significado de esta frase. Déjenme ver al niño y morir. ¿Quién quiere compartir qué es lo que entendió con esta frase? Déjenme ver al niño y morir. Señor Catucuamba, que siempre participa. Natalia también, que siempre participa. De pronto, ¿algún otro estudiante que nos quiera compartir? Patricio, cuéntanos. ¿Qué entendiste tú de esa frase? Licenciado, que ella antes de morir deseaba ver
poder verle para ver su rostro como era y saber que es su hijo. Sí, está bien. La madre antes de morir quería conocer a su hijo. Bien. De ahí seguía esta pregunta. ¿En qué época ocurre la historia de Oliver Twist? ¿Qué consultaron? ¿En qué época ocurre? Natalia, dinos. La novela fue escrita entre 1837 y 1839. Se representa en ella un cuadro de la sociedad inglesa de la época victoriana. Chévere, chévere, chévere. Bastante bien consultado. La época victoriana en Inglaterra, entre 1836 y 1839. Algo así. Okay. La siguiente pregunta dice, la última frase nos devela el suceso que está ocurriendo en el texto. ¿Qué gran suceso es ese? ¿Qué escribieron? Patricio. Aquí tienes la mano levantada. A ver, también levantó, dice Lucián Aarón Félix. Listen, soy Ana Sánchez. Estoy en el team de mi hijo. Ok, está bien. Bueno, Cuéntanos, yo ¿qué sucede? contesté esa. El suceso es que la madre de Oliver lo concibió sin estar casada con el padre, quien por cierto era casado y se lo ocultó. Esa fue mi respuesta. Qué interesante. Eso está bien consultando. Está bien. Ok. Pregunta número 3. Lea otra vez el fragmento de Oliver Twist. Ahora bien, pregúntese qué palabras no conoce o no ha comprendido y busque su significado en el diccionario. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna palabra que no conocía del texto y que la consultó? Dinos, Ana. Bueno, la palabra que más me llamó la atención, bueno, fueron algunas, pero la que más me llamó es la palabra borra. El significado es pelusa polvorienta que se forma en los bolsillos de las prendas de vestir, en los rincones, bajo los muebles o en otros lugares. Ya, chévere. Aprendimos una palabra nueva. También está levantando la mano Natalia. Natalia, ¿quieres decirnos? La palabra que yo no entendí fue hospicio, que significa establecimiento destinado a albergar niños pobres o en general a personas pobres y peregrinos a cambio de limusinas. A cambio de limosnas. Ajá. Muy bien. Señor Catucuamba. Yo consulté la palabra periquete, brevísimo espacio de tiempo. Dice, volverá en un periquete. Excelente. También está levantando Daniel Cabezas. Listen, yo consulté conciso. Persona que expresa las ideas con pocas palabras. Está bien. ¿Ok? También está levantando Yo la le mano hice, Patricio. Primero Patricio. Licenciado, yo consulté inguro, levantar y poner derecho en el cuerpo o una parte de él. Ajá. Excelente. Y la última persona, la persona que dijo listen. ¿Quién fue? yo le hice Pinos. inestimable, dice, que tiene valor, tan grande valor que es imposible de calcular. Listo. Qué chévere. Qué bueno que hicieron esta parte y pues están desarrollando su vocabulario. Sigamos a la siguiente. Dice 4 preguntas. ¿Qué sabe hasta ahora sobre la novela Oliver Twist de Charles Dickens? ¿Qué sabe hasta ahora? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué escribió ahí? Ana, estás levantando la mano. ¿Quieres compartir? Bueno, mi respuesta fue que es una de las novelas más célebres de la literatura universal, la más conocida del escritor inglés Charles. Es correcto. Está bien.
Y señor Catucuamba. Dice Oliver Twist es un niño que ha vivido desde siempre una amarga infancia por la pobreza y el encarecimiento de sus padres. Oliver es criado en un hospicio, fue maltratado cuando trabajaba en una funeraria y finalmente escapa a Londres. Ajá, listo, todo eso es consultable, está muy bien. Vamos a literal B. Dice, ¿qué sabe de Inglaterra? ¿Qué sabe sobre la revolución industrial? ¿Quién nos quiere compartir ese literal? ¿Qué escribió? Natalia, cuéntanos. La revolución industrial durante la segunda parte del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX tuvo un periodo que quedó en la historia. Se trató de una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, económico, social, cultural, que tuvo su epicentro en Inglaterra. Chévere. Les cuento que la revolución industrial lo van a estudiar me parece que en historia o en estudios sociales. Pero bueno, eso sí se ve durante el colegio. La revolución industrial, así brevemente, pues sí es una época muy importante de la historia humana, porque es cuando se empezaron a desarrollar máquinas, sobre todo máquinas que permitía la producción de mayor cantidad de bienes a un menor costo. Permitía también el transporte de bienes, transporte de personas a un menor costo. Entonces, esto lo que hizo fue mejorar la calidad de vida de muchos seres humanos, ¿sí? Que antes de la revolución industrial no tenían medicinas, no tenían transporte, era muy difícil o muy costoso transportarse de un lado a otro. No había comercio global, ¿sí? Todo era vendido dentro de una misma comunidad. No se conocía el mundo de afuera, etc. ¿Ok? Entonces, la revolución industrial ustedes la van a estudiar más adelante en el colegio, que sí es una época importante de la historia humana, que ha generado cambios notables al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy seguimos sintiendo los efectos de la revolución industrial, y la más reciente revolución es la revolución digital, que también ha cambiado la vida para siempre. Ok. Sigamos a la siguiente pregunta. Están participando mucho, pues, Natalia, señor Catucuamba, etcétera. Yo quisiera ver de pronto la participación. Aquí veo el nombre de Anaí Lago, Anaí Chango, Blanca Collago, Blanca Aro, Brenda González, Carlos Pujota, Elizabeth Farinango, Estefanía Quimbiamba, Freddy Cabascango, Hipólito Solórzano, Kevin Andrango, Luis Túqueres, Mariongo Betania, Walter Pomavilla, Rubén Churuchumbi, Natalie Cuamacas, Vilma Quimbiamba. ¿Ok? Veo muchos nombres de estudiantes que todavía no participan. Les animo a que en las próximas preguntas pues vayan participando ustedes, ¿ya? Pregunta 5. Dice, en el segundo párrafo se empieza diciendo que alguna gente habría matado a Oliver. ¿Por qué? ¿Quién desea? Ya dicen, Freddy Cabascango. Bueno, dinos, Freddy. Freddy Cabascango dice. Sí, Freddy dinos. Cabascango. Dice, era de una clase social pobre, y en que esa época se consideraba a los pobres personas corruptas y pervertidas. Qué interesante respuesta. Gracias, Freddy. También levantó la mano, aquí está Vilma. Vilma, ¿quieres contarnos qué escribiste tú ahí? Sí, Listen, yo, mi respuesta fue porque fue un niño de clase baja en esa época, y en esa época era un error ser pobre. Eso Qué bien, qué bien. Va de la mano con lo compartido por el señor Freddy.
Listo, muchas gracias. Entonces, llegamos a la pregunta 6 que dice, ¿realmente lo hubieran matado o es una exageración del narrador? ¿Quién quiere compartir lo que escribió en ese? Está levantando la mano Patricio. ¿Quieres compartir? Sí, licenciado. Sí lo hubiera matado porque en esa época se consideraba a los pobres corruptos y pervertidos. Ok, parecido a lo anterior. ¿Alguien dijo yo, Listen? Está levantando Lo que yo puse, Dime. dicen, Sí, lo dime. que yo puse es lo que lo hubieran matado por ser de clase pobre. Eso dice, lo hubieran matado por ser de clase pobre, porque veían a los pobres como algo, ¿cómo le puedo decir? Personas no deseadas. Ok, gracias. Está levantando la mano, aquí veo a Ana. Bueno, Ana, compártenos qué escribiste tú. Bueno, mi respuesta fue, realmente lo hubieran matado, ya que los cuidadores de Oliver lo alimentaban mal y lo trataban con dureza y con frialdad, obligándolo a trabajar desde su infancia. Esa fue mi respuesta. Está bien. Gracias, Ana. Listen, Kevin Andrango. Bueno, Kevin, dinos. Que Oliver fue maltratado y así mismo, como dijo la compañera, obligado a trabajar. También casi va por lo mismo que yo estaba puesto. Bueno, está bien. Y listo. Entonces, la mayoría está de acuerdo que sí lo hubieran matado. Posiblemente sí. Dando, de pronto, si seguimos leyendo el resto de la novela, pues nos damos cuenta que sí lo maltrataban mucho. Ok. Pregunta 7. Resuma el contenido del texto con la ayuda de estas preguntas. Literal A, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quién quiere compartir quiénes son los protagonistas? Dicen Oliver Twist. Sí, Oliver Twist, es correcto. Ticket y Nancy. Ok, son otros personajes de la novela, ¿está bien? Pregunta B, literal B. ¿Cuándo pasan los hechos del nacimiento de Oliver Twist y dónde? Yo, Listen. Sí, dinos. El 11 de noviembre del 2013 a las 5 m en un pueblo de Inglaterra. Del 2013 no puede ser, porque la novela es antigua. Sí, Lisa, me equivoqué ahí. ¿Cómo es? ¿Tienes de pronto la respuesta correcta? Veo a Wilma levantando la mano. Wilma, ¿quieres compartir tú? Sí, Listen, yo también anoté el 11 de noviembre del 2013. Ok. Estoy mal. Ahí está. Natalia, dinos tú, ¿qué anotaste? Que nace en un hospicio atendido por un cirujano y una enfermera alcohólica. Su madre muere dando a luz a Oliver y él es enviado a una sucursal del hospicio donde viven con otros niños al cuidado de una anciana que los trata mal. Ajá, muy bien, sí, eso tiene que ver con el dónde y el cuándo, más o menos está ambientado la época en la que fue escrito, año 1836, 1839, ¿ya? Ese sería más o menos el cuándo, el siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX, ¿ok? Sigamos a la siguiente pregunta, dice, ¿cuándo pasan los hechos de nacimiento? ¿Dónde? Nudo, literal A. ¿Qué dificultades tuvo Oliver al momento de nacer? ¿Quién quiere compartir? Daniel Cabezas, cuéntanos tú. Tenía muchas dificultades de respirar y de ponerse, o sea, no respiraba y estaba morenito.
¿Sí? Hipólito Solórzano, comparte tú. La dificultad que tuvo Oliver fue quedarse huérfano de madre apenas de haber nacido. Nadie se quería hacer cargo de él. También está bien, ¿ok? Sí, correcto, eso es lo que leímos en el texto. Tanto la muerte de la madre y el hecho de que Oliver no respiraba pronto. Literal B. ¿Quién estaba presente en el nacimiento de Oliver? Me parece que eso ya me... ¿Qué dicen? Dinos, ¿qué anotaste? El dueño del hospicio. Ya dijeron el compañero. Sí. O la compañera. Así es. Un cirujano y una enfermera alcohólica. Y la madre. Son los que estuvieron presentes en el nacimiento de Oliver. Literal C. ¿Qué logró hacer Oliver finalmente? ¿Qué anotaron ahí? Federico Vascongo. Frente a tantas desdichas logró ser recompensado, pero la experiencia vivida. Está bien. Rubén Churuchumbi, te doy la palabra. Rubén. Sí, dicen, luchó por sus sueños, conocer el valor del tener un hogar, familia y una fortuna. Sí, bien, ok. Y Natalie Cuamacas, también compártenos. Dicen, yo puse, logró conocer cómo son los hombres en la vida y conocer el valor de tener un hogar. Está bien. Ya, chévere. Todito eso consultaron. Está bien. Ese es el final feliz de la novela de Oliver. Literal D. ¿Qué fue lo que pidió la madre de Oliver antes de morir? Blanca Aro. Te doy la palabra, Blanca. La madre de Oliver pidió que le dejen ver al niño por última vez. Así es. Esa fue la petición de la madre antes de morir, ver al niño. Literal E. ¿De qué cree que tratará la novela de Oliver Twist? Ana Inlago, te doy la palabra. De un niño huérfano que a pesar de tantas dificultades luchó por progresar en la vida. ¿Está bien? ¿Sí? De eso trata. También está levantando la mano aquí, veo a Daniel Cabezas. Dicen, es la historia de una lucha por el progresar en la vida y sus ansias por encontrar un sitio en la sociedad. Está bien. También está levantando la mano Rubén Churuchumbi. Rubén, ¿tienes algo que compartir? ¿De qué tratará la novela? ¿No? Ok. Está levantando la mano Vilma Quimbiamba. ¿Quieres compartir? Ana Sánchez, ¿quieres compartir? Bueno, mi respuesta fue, se trata de la historia de un niño huérfano que se enfrenta a problemas sociales de aquella época. Está bien, excelente, ok. Todos dijeron algo parecido, sí, de eso mismo trata la novela, de la historia de progreso de un niño huérfano en medio de una sociedad muy difícil. Literal F. ¿Por qué cree que Charles Dickens inicia así su novela? ¿Quién quiere compartir? Natalia, te doy la palabra. Charles Dickens. Mantenía una nacionalidad británica y fue víctima de la crítica social. Sin embargo, sus obras se destacan por las ocasiones de su vida real que fueron relatadas en estos sucesos. Ya, entonces tú dices que el autor Charles Dickens se refleja a sí mismo o varias de las experiencias que él tuvo en el personaje que él creó, Oliver Twist.
Sí, licenciado. ¿Ya? Está muy interesante eso. ¿Alguien más desea compartir por qué cree que el autor inició así su novela? Natalie Cuamacas, te doy la palabra. Dicen porque fue lo que le impuso a un nuevo cambio y un nuevo método método de trabajar. ¿Un nuevo cambio, un nuevo método de trabajar de quién? ¿De Oliver? Sí. Ah, ya. Ya, ok, está bien. Pregunta 8. Piense en los cuentos o novelas que haya leído, nombre los que recuerde que reflejen la realidad y los que se basan en la fantasía. ¿Cuáles le gustan más? ¿Por qué? Literal A. ¿Cree que Oliver Twist se basa en la realidad y por qué? ¿Qué escribieron ahí? Yo le hice, Bueno, compártenos. sí, porque basan hechos reales que le pasaron al novelista. Ok, interesante. Ok, está basado en hechos reales que le sucedieron al novelista, a Charles Dickens, el autor. ¿Quién más desea compartir si es que cree que está basado en hechos de la vida real? ¿Quién más? Yo, licenciado Ana Inglán. Bueno, dinos. Sí, porque se sabe de muchos casos de pobreza, de orfandad y de maltrato a los niños. Sí, es verdad, es verdad. Nos quedan ya pocas preguntas. Todavía no he visto la participación de Alfredo Tipanluisa, Anaí Chango, Blanca Collago, Brenda González, Carlos Pujota, Elizabeth Farinango, Estefanía Quimbiamba, Luis Túqueres, Mariongo Betania, Walter Pomadillo. Sería interesante ver la participación de ustedes, ¿ya? Brenda, ¿quieres compartirnos? Buenas noches, Listen. Sí, bueno, yo puse casi con exactitud lo que puso la compañera. Yo puse sí porque cuenta con esta exactitud todo lo que tuvo que pasar desde su nacimiento y se basa en hechos reales que le pasaron al novelista. Eso puse yo. Está bien, listo. Vamos al literal B. Piensa que los niños del siglo XIX vivían de forma muy diferente a cómo lo hacen hoy. Justifique su respuesta. ¿Quién desea comentar? Ojalá de las personas que todavía no han participado. Brenda, te doy la palabra. Ok, listen. Yo puse, eran niños explotados sin la menor consideración, tanto en las tareas del campo y las minas. En las nuevas industrias ellos suministraban mano de obra barata y fácil del control, que aceptaban condiciones de trabajo rechazadas por los adultos. Muchas gracias, Brenda. Está muy bien. ¿Quién más desea comentar? Sí, es que está mal mi internet, Lisa, por eso no, a veces no puedo participar por mi internet. Listo, está bien. Gracias por tu participación, Brenda. No te preocupes. Ya está bien tu participación. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere comentar Ok, gracias. respecto a cómo vivían los niños antes y cómo viven hoy? ¿Qué dice? Señor Carlos, dinos. Sí, señor. Yo tengo el título de lo que lo puse es Oliver Twist, segunda novela que
era un autor inglés, se publicó originalmente y por entregar y apareció mensual aproximadamente y dirigida por el propio era en el año febrero 1837 a abril 1839. Dice. Bueno, muchas gracias. Nos diste varias reseñas sobre el libro. Está bien. Natalia Quiscualtuz, te doy la palabra. Listen, yo creo que sí es diferente porque algunos niños del siglo XXI viven en la calle, pero ya no son explotados, porque ahora tenemos derechos contra la niñez y adolescencia, y que en el siglo de antes eran explotados, ya no tenían derechos. Es cierto. Lo de los derechos humanos es en realidad bastante reciente, ¿no? Y bueno, a partir de la creación de los derechos humanos y de los organismos que tratan de hacerlos observar, pues sí ha habido un trato más justo hacia la humanidad misma. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí ha habido un progreso, al menos comparado a los tiempos anteriores, donde literalmente los niños estaban a merced de quien les tenía misericordia. No, la gente no estaba en la obligación de tenerles misericordia. Entonces, pues pensando en eso, sí ha habido un progreso. Ana Sánchez, te doy la palabra. Bueno, mi respuesta fue que en aquella época existía el abandono en la sociedad, el abuso en niñas y niñas, como en adolescentes de ambos sexos, que fue bastante común, al contrario como es ahora. Niños y niñas en general tenemos nuestros derechos. Es verdad, sí. Sí ha habido un progreso, sí ha habido un progreso. Todavía hay mucho por hacer, pero sí ha habido un progreso en esa área, ¿cierto es? Ok, sigamos. Pregunta 9. La última pregunta. Dice, resuma el relato del nacimiento de Oliver Twist, incluye datos importantes donde, ya dijimos en el hospicio, cómo, ¿qué escribieron en cómo? ¿Quién quiere comentar? Ojalá las personas que todavía no participan. Natalia, te doy la palabra. Nació con falta de respiración y nació con la ayuda de un cirujano y una enfermera borracha. Está muy bien hecho. Okay. Esas son las circunstancias bajo las que nació. Literal C. ¿Bajo qué circunstancias? Pues muy parecida a la anterior, la B. La D. ¿Qué lo hace ser desde el inicio el protagonista de la historia? ¿Qué comentaron ahí? Ojalá los estudiantes que aún no participan. Tengo a Alfredo Tipanluisa, Anaí Chango, Blanca Collago, Elizabeth Farinango, Estefanía Quimbiamba, Luis Túqueres, Walter Pomavilla. Ojalá de ustedes se animaran a participar. Bueno, te doy la palabra, Brenda. Ok, listen. Yo puse, es el protagonista de esta historia al nacer. Oliver y su madre muere dejándolo en la orfandad, situación que hace que su vida sea complicada y sufrida. Sí, la historia gira alrededor de este personaje que se llama Oliver Twist, contando la historia de su vida. Es por esa razón por la que él es el protagonista de la historia, porque
pues todos los eventos se centran en su vida. ¿Ok? Literal E, ¿cuáles son las acciones principales del protagonista? Vilma Quimbiamba, estás levantando la mano. ¿Quieres compartir algo? Yo puse ser parte del guión, ya que sin él no sería contado el drama de la historia. Ok, está bien. ¿Quién más anotó sobre las acciones principales del protagonista? ¿Que nos quiera compartir? Rubén, te doy la palabra. Tratar de superarse, tener un hogar lleno de amor. Ok, está bien. ¿Una persona más? ¿Y quiera compartir sobre las acciones principales del protagonista? Natalia, cuéntanos. Licenciado, yo consulté que, o sea, una de las acciones era que la vida más, o sea, gana o algo así, era como un juego, pedir un plato más porque les daba muy poquito, no les llenaba. Siéntate aquí. ¿Pero qué me dice? Siéntate ahí. Disfruten. Las personas que no estamos participando, por favor, silenciamos el micrófono, ¿ya? No. Sí. No sé, pero teniendo algunos. Ya le silencié. Ok, está bien, sigamos. Literal F. ¿Cuándo sucede la historia? Parecido a preguntas que ya respondimos en el siglo XIX, ¿ok? El contexto es la revolución industrial. Y literal G, ¿qué aspectos se destacan en el fragmento? ¿Qué aspectos se destacan en el fragmento? La última pregunta, ¿quién quiere participar? Daniel Cabezas, te doy la palabra. Tal vez puede ser personajes marginados, imitación de la realidad, análisis de la vida. Bien, bien, está muy bien esa respuesta, ¿ok? ¿Una persona más que nos quiera compartir? Rubén, te doy la palabra. Disculpe, Alicia, ¿qué pregunta era? La última. Literal G. ¿Qué aspectos se destacan en el fragmento? Dedicación, anhelos, compromisos. Ok, muchas gracias, Rubén. Natalia, Quiscualtud. Lisa, en lo que se destaca es la pobreza, la violencia infantil, la orfandad, la venganza, y que en aquella época bondad y otras que sí tenían bondad, como el señor que lo adoptó, que le dio estudio a Oliver. Así es. Sí, esos son uno de los aspectos principales que destacan del fragmento y de la novela como tal. Listo. Muchas gracias, señores estudiantes, por su participación de esta noche. Espero animarles sobre todo a la lectura. Como podrán ver, hay temas muy interesantes y muy profundos tratados en las novelas clásicas. Esta de Oliver Twist de Charles Dickens es una muy importante en la historia de la literatura. ¿Ok? Entonces, pues ya conocen sobre esta historia, que es aportando a su conocimiento cultural. ¿Ya? Yo les mandé además otra tarea sobre, a ver, les comparto en la pantalla. Esta fue la otra tarea. De pronto esto vamos a revisar en un ratito.
Entonces, nomás para asegurarme que ustedes hicieron bien esta tarea, dice, busque un texto literario que le guste, puede ser cualquier novela, larga o corta. No hace falta que se lea la novela completa porque las novelas suelen ser largas, con que usted sepa de qué trata, ¿ya? Pregunta 2 dice, identifique los términos que no conoce. Les había pedido al menos 3 términos, ¿ya? Al menos 3 términos que les sean nuevas a ustedes, para que aquí dice, en una hoja, escriba el significado de estas palabras, que consulte el significado de esas palabras en el diccionario, ¿ya? De esas, al menos 3 palabras que consulta de la obra literaria que usted escoja. Claro, debe escribir cuál es el texto literario que escogiste, ¿ya? Basta con que pongas el título, cómo se llama ese texto literario. Y la pregunta 4 dice, dentro del texto, identifique todos los elementos de su estructura. Estos son 2, la macroestructura y la superestructura. La macroestructura vendría a ser la idea principal del texto que ustedes escogieron. Lo que dice aquí, ¿no? Macroestructura, estamos haciendo referencia al sentido global de un texto, es decir, el tema general. ¿Ok? Deben mencionar cuál es el tema general de la obra que ustedes escogieron. Y la superestructura es a qué esquema de texto se adapta o se conforma la obra que ustedes escogieron. Hay algunas opciones de superestructuras. Lo que dice aquí, la superestructura nos referimos al esquema al que se adapta el texto. Puede ser narrativo, expositivo, argumentativo, informativo, etc. Los mismos que tenemos acá. Si acaso la obra que ustedes escogieron es un texto argumentativo, un texto descriptivo, un texto informativo, un texto dialogado o un texto literario. Entonces, es lo que tienen que poner tanto en macroestructura como superestructura, ¿ya? Y yo creo que esta tarea era para entregarse hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguien nos quiere comentar de qué novela hizo? Natalia, cuéntanos. Yo hice de un texto literario que se llama Lalo se infla, es un globo, pez globo. Ok. Sigo. ¿Cuáles son las palabras, al menos 3 palabras que desconocías, que consultaste? Las que consulté fue cautela, que significa astucia o maña para engañar. La otra palabra es rebosante, que significa un contenedor rebosante de escombros, o sea, lleno. La otra palabra es filoso, significado tiene mucho filo para hacer algo. Esa es la 3 y la 4. La 2, la 4 de la macroestructura es, Lalo era un pez globo, cada vez que se asustaba se inflaba como una pelota. En la superestructura tiene inicio, desarrollo y conclusión. En inicio, cada vez que se asustaba se inflaba. Los animales se burlaban y huían de él, por eso no tenían amigos. En desarrollo, pronto se escuchó un ruido. Todos los animales entendían qué estaba pasando. Sale con cautela de su cueva y al hacerlo se encuentra cara a cara con un tiburón de filoso diente. Lalo habló como nunca lo había hecho. Y el tiburón, conclusión. Los animales lo felicitaron al pececito, que estaba rebosante de alegría, pues salvó a todos del peligro. Desde ese día Lalo tiene muchas amistades y está orgulloso de ser un pez globo. Gracias. Está chévere. Gracias, Natalia, por compartir. ¿Quién más nos quiere compartir del texto literario que hizo esta tarea? Vilma, estás levantando la mano. ¿Quieres compartir? También está levantando la mano Blanca Aro. ¿Quieres compartir? Sí, Licen, buenas noches. Yo hice un texto cortito, ¿ya? Dice, una de las virtudes más nobles que poseen los hombres
Los hombres sencillos y con personalidad es cumplir con sus palabras. Dice, el doctor Alirio lo prometido hacia y Tatiana a las 6 de la mañana del día martes 22 de julio con rumbo a Guayaquil. En sus pequeñas maletas llevaban ropa ligera para estar acorde al clima de nuestra costa ecuatoriana. Henchidos de alegría, de entusiasmo y emoción, los tres comentaban: durante el viaje, en 2 horas estaremos respirando aire costeño, aire tropical. A las 12 llegaremos a Guayaquil. En esto yo saqué las palabras más o menos que no entendía, que decía, por ejemplo, la palabra virtud. Decía, y busqué en el diccionario que dice, virtud significa eficacia o fuerza de las cosas para producir sus efectos, poder de obra, bondad de vida. Y otras palabras más, por ejemplo, como noble, que actúan. ¿Qué significa noble? Que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. También saqué otra palabra que dice sencillo, que no ofrece dificultad. Y hay otras palabras que dice rumbo, dirección hacia un punto de un horizonte, camino, sendero o ruta. Eso es, licenciado. Listo. Muchas gracias, Blanca, por compartir. De pronto, un estudiante más que nos quiera compartir qué texto literario hizo de tarea está primero Ana Sánchez y después Ana Inlago. Y después Rubén Churuchumbi. Ana Sánchez, cuéntanos. Ya. Primero, bueno, la tarea yo la tengo hecha, pero hoy día regresé bastante tarde y no la pude subir a tiempo, pero sí la tengo hecha. Bueno, la primera es busca un texto literario que le guste. Bueno, a mí me gusta la novela 11 minutos, es una novela escrita por Paulo Coelho, publicada en el año 2003. La pregunta 2 es, identifique qué términos conoce. Bueno, las palabras que no conocía es dominatrix, kurda, Geneva, éxtasis, blasfemia, basto, cenit. Los significados de las palabras son cenit, situación del sol en punto más alto de su evaluación sobre el horizonte. La palabra vasto, adjetivo dilatado, muy extendido o muy grande. Blasfemia, significado palabra ofensiva, injuriosa, contumediosa, de escarnio, pero en uso estricto y generalmente aceptado. Dentro del texto que es microestructura, tengo, un ratito. Bueno, se trata de María, María es de un pueblo situado al norte de Brasil. Todavía adolescente, viaja al Río de Janeiro, donde conoce a un empresario que le ofrece un buen trabajo. En Ginebra, allí María sueña con encontrar fama y fortuna, pero acabará ejerciendo una prostitución. El aprendizaje que extraerá de sus duras experiencias modificará para siempre la situación ante sí misma y ante la vida. Tengo como superestructura, tengo como un texto literario. Es correcto. Muchas gracias, Ana, por compartir. Ana Inlago, ¿sigues tú? Ya. Mi texto literario leí es El enfermo imaginario. Okay. Las palabras que no conocía son gestícula,
heliotropo, taciturno, mamotreo, regocijo, orla, vilo, acongojan, impúdica, granuja, carroña y bribona. Bien. Gestícula, hacer gestos en especial cuando se hace de manera exagerada. Heliotropo, planta herbácea con tallo leñoso, muy ramoso, hojas perennes, rugosas y con peciolo corto, de color verde oscuro, flores pequeñas, de color blanco y violeta. Taciturno, que es habitualmente callado o silencioso. Mamotreo, objeto que en especial una máquina o un mueble grande, pesado, tosco y poco útil. Regocijo, gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. Orla, franja o tira de adorno que se graba, se dibuja, se añade, se estampa en la orilla de un papel, una tela o un objeto. Vilo, con preocupación e inquietud por conocer el fin o resultado de algo. Acongojan, que se siente pena o angustia. Impúdica, que expresa o denota impudor, que no tiene pudor. Granuja, que es astuto y taimado, especialmente si utiliza artimañas para engañar o cometer delitos menores. Carroña, carne descompuesta, especialmente de los animales. Bribona, que engaña o roba. En la macroestructura yo le puse es el título del texto literario. El enfermo imaginario es una comedia ballet muy celebrada desde su estreno en 1673. Argan se cree muy enfermo y no puede vivir sin estar rodeado de médicos. Y la superestructura yo le puse es el resumen de toda la novela que leí, licenciado. ¿Es muy largo el resumen? Sí. Listo, ahí nomás está bien. Muchas gracias, Ana, por compartir. Ya, gracias, licenciado. Y terminamos con Estefanía, que también está levantando la mano. Estefanía, ¿de qué texto hiciste? Cuéntanos. Buenas noches, Lice. Sí, yo hice del texto del laberinto de la soledad. Es un publicado en 1950 por el escritor mexicano Octavio Paz. Dice, las palabras fueron intransferibles y vacilante. Pasarse de un lado a otro. Sitúa. Persona que disfruta de una buena situación, se mueve de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. En la macroestructura le puse el título El laberinto de la soledad, y en la superestructura le puse el texto resumido de lo que leí. ¿Es muy largo el resumen? Sí, licenciada, está un poco largo. Bueno, está bien. Muchas gracias por haber compartido. Están muy bien sus tareas. Ahora, solo para no perder la costumbre, voy a mandarles una tarea de lengua que la pueden hacer hasta el próximo miércoles. Miércoles 2 de junio, hasta el miércoles 2 de junio hasta las 6 de la tarde. La tarea es parecida a las que ya hicieron. Es esta hojita, solo es una hoja. En este caso es una sola hoja de este texto sobre un gato grande, negro y gordo. ¿Okay? Y aquí al lado hay preguntas respecto a este texto. La tarea sencilla es responder estas preguntas. Muy parecido a la actividad que ya hicieron de
Don Quijote y de Oliver Twist, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer de este texto, Un gato grande, negro y gordo. Lo voy a subir esta noche al Edmodo, tiene una semana para hacerlo hasta el otro miércoles. El día lunes que tengamos clases vamos a leer este texto con ustedes, voy a analizar este texto con ustedes y mandarles otra tarea para seguir avanzando en la materia. Pero bueno, entonces esta tarea del gato grande, negro y gordo queda para el día miércoles. ¿Alguna pregunta respecto a esta tarea o está claro? Sí, está claro, Licen. Ok, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte por esta noche. Les deseo una buena noche. Si no hay más que decir. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta Dios lo mañana, permite. Licen. Gracias, Licen. Hasta la próxima clase. Hasta la Mañana, próxima. Lisa. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, pasen bien. Ingeniero, ¿me puede ayudar en algo, por favor? Claro que sí, ¿qué necesita? Es lo que le comenté. Bueno, llegué bastante, no es pretexto, no, pero llegué bastante tarde. Salí bastante temprano y llegué tarde. Pensé terminar antes de la hora. ¿Puede recibirme la tarea? Ahorita la puedo subir. Sí. Súbela nomás, por favor. No hay ningún problema. Súbela, por favor. Eso era todo, Inge. Muchísimas No. gracias. Hasta mañana. Todas mis asignaciones están habilitadas. Si de pronto alguien tiene tareas atrasadas, por favor, hágalas y súbalas. ¿Ya? Sí, yo en este momento ya la subo, Inge. Muchas gracias. Ok, listo. Buenas noches. Hasta mañana, licenciado.